Saludos a todos, para mí es un placer de quien les habla, Jorge Modesto Báez Cordero, agrimensor egresado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. En la actualidad me encuentro cursando lo que es la nivelación para la licenciatura en dicha carrera. En esta ocasión estaré desarrollando lo que es una asignación de nuestro querido maestro de la materia Seminario de Investigación en Agrimensura, el profesor Gregorio Antonio Rosario Michel. Empezamos. Las referencias son una lista completa y ordenada alfabéticamente de todas las fuentes que has utilizado para respaldar tu investigación o trabajo académico. Pongamos un ejemplo. Digamos que nosotros cogamos una agenda, puede ser en nuestra agenda de teléfono, de nuestro teléfono, y comenzamos a escribir el número de teléfono, el correo electrónico, eh, podemos colocar también la dirección de cada uno de nuestros contactos. Entonces, más bien, las referencias bibliográficas tienen cierta similitud. Entonces, las referencias bibliográficas es como un directorio de las obras a las que has hecho referencia en tu texto. Cuando hablamos del texto, hablamos de una investigación o un trabajo científico o un trabajo académico. A continuación se muestran algunas de las normas que se deben tomar en cuenta al momento de citar referencias bibliográficas. En primer lugar, tenemos qué no debo incluir en de lo que estamos hablando, lo que es qué no debemos incluir al momento de plasmar la referencia. Existen ciertos elementos que no deben figurar en la lista de referencia. En primer lugar, tenemos menciones generales, sitios web completos o publicaciones periódicas sin detalles específicos. Es decir, o sea, la referencia que tú coloques no debe ser algo totalmente abierto, debe ser algo específico. Comunicaciones personales, correo, es decir, correo electrónico, llamadas telefónicas o mensajes de texto, ya que no pueden ser recuperadas. Más adelante le estaré aclarando cuando dice que ya que no pueden ser recuperadas. Vamos a hablarlo adelante de de qué se trata. Declaraciones de entrevista, frases de entrevistas usadas en investigaciones ya que son parte de los datos originales y su publicación podría violar la confidencialidad. Dedicatorias, citas inspiradoras destinadas a ambientar el trabajo a menos que formen parte de un libro o revista académica. Entonces, luego sigue con el formato de la lista de referencia. Cuando hablamos del formato, es decir, como cuando uno coge un documento, estamos haciendo un trabajo en Word o en cualquier otra aplicación, cualquier otro editor de texto, nosotros nos preocupamos porque dicho trabajo quede bien organizado y tenga buena apariencia. Bueno, en esta parte, cuando habla de formato de la lista de referencia, de eso se trata. Página separada. La lista inicia en una nueva página titulada referencia, en negrita y centrada. Espaciado. Todo el texto debe estar a doble espacio, incluyendo la referencia. Sangría francesa. Cada entrada debe usar una sangría francesa. Vamos a ver el ejemplo. Vemos que aquí inicia con el título de referencia, centrado en negrita. Entonces, vemos que cada vez que se va a iniciar una referencia, se le da un espacio a lo que le llamamos sangría francesa, de 1.27 centímetros. Y vemos que cada una se organiza alfabéticamente. Cada cita se organiza de manera alfabética. Entonces, elementos de una referencia. Una referencia debe contener los siguientes 4 elementos. Hay referencias que tienen más elementos, pero lo principal es que toda cita, que toda referencia debe contener y son estas. En primer lugar tenemos autor, fecha de publicación, título de trabajo y fuente de recuperación. La fuente de recuperación no es más bien dónde yo puedo encontrar, dónde el lector puede encontrar esa información. ¿Dónde? O sea, es por eso que dije anteriormente
cuando el texto es sumamente abierto, que no tiene una fuente de recuperación, por ejemplo, una llamada, yo no puedo citar lo que es una llamada telefónica o un correo electrónico, porque un correo electrónico es algo que se envía a un grupo específico de personas y no se puede colocar, y tampoco una llamada telefónica como fuente, o sea, como cita bibliográfica, bueno, referencia bibliográfica, no se puede colocar. Entonces aquí tenemos un ejemplo donde nos habla de la información del autor. Tenemos luego el año, o sea, el año de la publicación, fecha de publicación, información del título, o sea, el título cuando hablamos, cuál es el título de ese documento de donde se sustrajo esa información. Entonces luego tenemos información de fuente, que es lo que hablamos, que es lo mismo que fuente de recuperación. En cuarto lugar tenemos lo que es ordenación de la lista de referencia, orden alfabético, por el apellido del primer autor seguido de sus iniciales. Múltiples obras del mismo autor, ordenar por fecha de publicación, de la más antigua a la más reciente. En quinto lugar tenemos referencia con más de un autor, vamos a ver, hasta 20 autores. Se incluyen todos los nombres en formato invertido, es decir, apellido y las iniciales del nombre. Vamos a un ejemplo. Vemos acá, esta es una referencia que contiene hasta 20 autores. Aquí lo vemos todo. Tenemos el apellido, tenemos el nombre, apellido, nombre, sucesivamente. Entonces, ahora, hay otro tipo también de referencia, o sea, con más de un autor cuando pasa de 20, porque este es de menor de 20. Cuando pasa de 20, nos dice que escribe los primeros 19 autores seguido de punto suspensivo y luego el nombre del autor final. Aquí vemos un ejemplo. Este tiene más de 20 autores. Aquí está el nombre del primer autor, los otros que le siguen, es decir, hasta 19, se coloca punto suspensivo y se coloca el nombre del último autor. ¿Cuándo incluir el número de página? Entonces, incluye un rango de páginas cuando la fuente es parte de un trabajo más grande, por ejemplo, un capítulo en un libro o un artículo en una revista. Por ejemplo, sabemos que por lo general los artículos, un ejemplo, los artículos de investigación que son incluidos en revista no son todo el contenido de la revista. Es decir, dentro de la revista hay más artículos. Entonces, por eso es importante colocar el número de página para uno ir directamente al artículo y más específico aún directamente a la página donde está colocada o donde está plasmada la información de la que acabamos de poner. Entonces, ejemplo de referencias bibliográficas. Anteriormente le di un formato de lo que son cómo se deben plasmar las referencias bibliográficas, pero después que se cumplen todos esos elementos, o sea, cada uno de esos elementos que le acabo de exponer, hay otro tipo de documentos, como por ejemplo una tesis, un periódico, que deben cumplir con cada uno de los elementos que les detallé al principio, pero luego de ahí también tienen otros elementos. Vamos a ver. Tenemos, por ejemplo, un libro impreso. Cumple con apellido, el nombre, es el nombre del autor, año, título del trabajo y editorial. Es un libro impreso. Libro en línea, apellido, nombre y apellido, o sea, suponiendo que tenga más de autor, año, título del libro, editorial, DOI o URL. Todos sabemos lo que es una URL, que es la dirección web donde podemos conseguir cualquier información. Libro con editor. Entonces tenemos apellido, nombre, el nombre de la editora o la editorial, año, título del trabajo, editorial. Aquí tenemos un ejemplo. Entonces luego tenemos la revista, formato de la revista. Vemos que cumple con los primeros requisitos, que son autor, tenemos el año, título del artículo, entonces título de la revista,
volumen y rango de página. Y en su defecto, si no es un artículo o una revista impresa, la URL. Entonces, eso es una serie de ejemplos que le acabo de plasmar. Son bastantes para cada tipo de documento. Hay un ejemplo, pero es importante que tengamos en cuenta que cada una de esas referencias debe cumplir con los primeros elementos que debe contener una referencia que tenemos. El autor, el apellido, es decir, con el apellido va dentro de lo que el autor, el apellido del autor, nombre del autor, año, debo tener el título y también lo que hablamos es la fuente de recuperación o la información de dónde conseguir ese artículo. Ese es todo de mi parte. Muchas gracias.